Pues bien, amigos, ya estamos de regreso nuevamente aquí en NP Noticias de la Tarde. Oiga, ¿qué tantos males le pueden suceder a nuestro estado de Veracruz? Dinero y más dinero que desaparece, pues que no se sabe, o más bien dicho, sí se sabe en dónde está, pero que no se ha logrado recuperar. Dineros que parece ser que ya están en las cuentas particulares de muchos funcionarios del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador del estado de Veracruz. Ayer, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, académicos, activistas, reclamaron a través de un comunicado que el gobernador priista de Veracruz, otra vez Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene perdido los recursos federales destinados en 2014 al Instituto Veracruzano de las Mujeres para promover la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con contratos firmados y habiendo concluido satisfactoriamente las metas del proyecto Política Estatal Igualdad Sustantiva para las Mujeres Veracruzanas, las consultoras que subsidiaron todos los gastos exigen el pago de los adeudos pendientes que suman 5.600.000 pesos más los intereses que resulten del atraso, de acuerdo con las penalizaciones que el propio Instituto de la Mujer estipula en caso de incumplimiento de las consultoras. Solicitan la inmediata intervención de la Auditoría Superior de la Federación, que debe realizar la investigación correspondiente e informar el uso indebido de los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2014. El Instituto de las Mujeres maneja esos fondos anuales, por lo que debe intervenir en este caso, pues es su responsabilidad de exigir el uso adecuado del presupuesto federal de los programas a su cargo, además de aprobar el pago de esa deuda con el presupuesto 2015 destinado al Instituto Veracruzano de las Mujeres, señala el documento. En estos meses, las afectadas han sostenido entrevistas con la titular del Instituto de las Mujeres, María Angélica Luna Parra, puesto que también se adeudaban esos fondos, los cuales ya fueron cubiertos, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Eda Arres Rebolledo, y se han enviado misivas a diputados locales, entre estos a Mónica Robles, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, así como al secretario del Gobierno Estatal, Flavino Ríos Alvarado. Así están las cosas. Especialistas y organizaciones ciudadanas, tanto del Distrito Federal como de Veracruz, demandan al Instituto Veracruzano de la Mujer cumplir su obligación de defender los derechos de las mujeres y expresar públicamente cuál es la información sobre el estado de los adeudos, los criterios para los pagos parciales y mantener informadas a las consultoras de manera permanente. Pero todo parece indicar que Javier Duarte de Ochoa, que se tienen perdido esos recursos federales. Ayer salió que las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, académicos y activistas, reclamaron pues en un comunicado al gobernador priista Javier Duarte de Ochoa que tienen perdido esos recursos federales. ¡Qué barbaridad! Dinero federal para defensa de mujeres en Veracruz está perdido. Otra vez Javier Duarte de Ochoa, como aquel niño que se porta mal y lo hace una y otra vez. Bueno, ya vimos también qué tantas irregularidades ha detectado la Auditoría Superior de la Federación con respecto a los recursos federales, amigos, también. Eso es una barbaridad lo que nos pasa aquí en Veracruz,
con tanto desvío millonario. La broncota que trae Javier Duarte Ochoa, políticamente, económicamente, en materia de seguridad, en educación, en el empleo, la bronca que se avienta ahorita con los empresarios por el aumento del 2 al 3% del impuesto sobre la nómina, es un verdadero desbarajuste, es un verdadero desgarriate lo que está sucediendo en este Veracruz, amigos cibernautas, con este mal gobernante que se llama Javier Duarte de Ochoa. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí la dejamos, amigos cibernautas. Hoy es viernes, fin de semana, hoy 2 de octubre, amigos cibernautas, un día más de 2 de octubre de 1968 se celebra pues la matanza de Tlatelolco. En aquella época pues asiaga, en esa época del máximo esplendor también de aquellos grupos policíacos, represores, que encabezaron pues muchos políticos como Javier García Paniagua, como Fernando Gutiérrez Barrios, la Dirección Federal de Seguridad, usted recordará todo aquello, cuántas y cuántas detenciones en aquel momento con los militares, cuando la Dirección Federal de Seguridad, amigos, estaba conformada incluso por militares y los llevaban al campo Marte 1, allá donde metían a todos los estudiantes, donde había tortura, donde muchos desaparecieron, donde muchos murieron. Ifigenia Martínez es una de las que ha luchado desde hace muchos años contra estas desapariciones que se dieron en su momento forzadas también, en la que las autoridades tuvieron mucho que ver. Caso parecido como el que acabamos de vivir con lo de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que incluso en aquella ocasión los militares tuvieron mucho que ver, porque esas policías de la Dirección Federal de Seguridad, amigos, aquella que encabezó Miguel Nazar Haro, Javier García Paniagua, Fernando Gutiérrez Barrios, y el último que era el señor Zorrilla, el que estuvo incriminado o está todavía en la cárcel. Parece ser que ya le dieron la libertad, creo que ya alcanzó su libertad, o parece ser que iba a seguir en prisión domiciliaria el señor Zorrilla, que fue señalado, encarcelado por la muerte de aquel periodista que se llamaba Manuel Buendía Telles Girón, por todo lo que sabía en aquella época, todavía en la etapa de Miguel de la Madrid, todavía seguía existiendo la Dirección Federal de Seguridad. Dirección Federal de Seguridad era una policía que estaba conformada por militares, por miembros de la Procuraduría General de la República y por la propia Dirección Federal de Seguridad, dependiente esta dirección de la Secretaría de Gobernación, amigos cibernautas, cuando pues en su momento estuvo Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación, y todos los presidentes que le siguieron hasta llegar con Miguel de la Madrid Hurtado, que tuvo que encarcelar, escúchele usted muy bien, encarcelar a este señor Zorrilla. No recuerdo perfectamente ahorita su nombre, pero se apellidaba Zorrilla. Fue el último titular de la Dirección Federal de Seguridad. De los que recuerdo de aquella época, amigos, y a través de libros que he leído, era Javier García Paniagua, fue Miguel Nazar Haro, la encabezó también Fernando Gutiérrez Barrios. Ellos fueron los que encabezaron la Dirección Federal de Seguridad, que estaba conformada de verdad por pura gente de lo peor, que torturaban y mataban, que secuestraban, que los metían a los cuarteles militares en el campo Marte, allá en el cuartel número 1, allá en la Ciudad de México, campo militar,
muchos desaparecieron. Ifigenia Martínez fue una de, pues su hijo desapareció en aquella época y jamás volvieron a saber de él. Y así como eso, muchísimos casos, amigos cibernautas. La desaparición forzada data de hace muchísimos años y vino nuevamente a surgir. Siempre ha estado presente, pero se recrudeció con lo que acaba de suceder ahora. Se había diluido un poco eso, pero se recrudeció con lo que sucedió ahora con el caso de los estudiantes, de los normalistas que desaparecieron, en donde estuvieron inmiscuidos. Hoy se sabe, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Municipal, por acción y por omisión, estuvieron involucrados cuando se tenía información de lo que estaba sucediendo ahí en Iguala, Guerrero, amigos cibernautas. Hoy recordamos este 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre no se olvida, amigos cibernautas, el movimiento de 1968 de los estudiantes. Este movimiento estudiantil fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM, del IEPN y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, ama de casas, obreros, profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno de México. En la matanza, en aquella época, el presidente era Gustavo Díaz Ordaz, en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y finalmente disuelto en diciembre de ese año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. De acuerdo con lo dicho por sí mismo y en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente fueron acusados Echeverría, Díaz Ordaz y otros altos funcionarios de haber trabajado para la CIA. Pero en aquel momento el presidente de la República era Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación se llamaba, o se llama, porque creo que todavía vive Luis Echeverría Álvarez, era Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación. Así están las cosas. Así están las cosas. Hoy se cumple un año más de la matanza allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pues jamás se olvidará, como jamás se olvidará también lo que está sucediendo ahorita. De acuerdo a documentos intercambiados en aquella época entre Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, y el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, hubo 43 muertos, incluyendo entre ellos un niño y 4 soldados. En un video se muestra cómo un soldado cubre al niño de las balas y de lo que pasaba. Politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales, y dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado incluye el movimiento del 68 en su informe de febrero 2006 con respecto a dicho periodo. Bueno, pues así está. Muchos autores coinciden en señalar al movimiento de México inserto en un contexto planetario de luchas sociales surgidas y recreadas de las universidades luego de vivirse un periodo de supuesta y aparente bonanza económica por la posguerra. Pues así es esto. Se denominó Revolución Cultural de 68, caracterizado por revolucionar para siempre los 3 principales espacios de recreación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela. 2 de octubre nunca se olvidará, amigos cibernautas, como nunca se olvidará también lo de los
normalistas, los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, allá en Iguala, donde pues se ha marcado para la historia este suceso trágico, este lamentable hecho que pone a México ante los ojos del mundo como un país en que no se respetan los derechos humanos. Qué lamentable. Bueno, nos vamos, amigos cibernautas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día lunes, que tengan ustedes una excelente semana, un excelente fin de semana, amigos cibernautas, en compañía de sus seres queridos, de sus amigos. Aquí nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Hasta pronto.